El resto, calibre para agujeros no estriados con estrías. Estos calibres con agujeros con estrías se ven, por ejemplo, en cajas de cambio, pernos, calibres para pernos, y calibres para agujeros roscados. Algunos calibres llevan ambos lados, pasa y no pasa, en un solo lado, ¿no? Por lo que si son calibres para ejes, por ejemplo, tienen la forma de herradura y se denominan calibres progresivos. Es decir, que a un solo lado, uno a continuación del otro se encuentra en el extremo pasado y después se pasa. Hemos visto. Por otra parte, algunos son regulables y hemos visto que tenemos que tener alguna forma de regularlos. Y para eso lo normal sería que tengamos un juego de calibres Johansson. En calibres anulares, también hemos visto, el lado pasa, el lado no pasa, están boleteados por afuera, que se puedan agarrar bien, y uno de los dos lados tiene adicionalmente unas ranuras aquí. Hay circónicas, y estos calibres pueden ser calibres de trabajo, calibres de verificación y calibres patrón. Clasificación de acuerdo a su uso y su precisión. Los calibres de trabajo se utilizan en el taller, ¿no? Cada vez que fabricamos una pieza, estamos calibrando, entonces son los que están más sujetos a desgaste, más que los otros dos, entonces tienen que estar sujetos a revisión periódica. Fuera de eso están los calibres de verificación, que se utilizan, por ejemplo, en el sector de entrega, ya no en el taller, sino que en el sector de entrega, cuando se va a entregar un pedido, entonces se hace la revisión pilar del lote antes de mandarlo al mercado, antes de entregar al comprador. Entonces estos calibres no se utilizan más que la 10ª parte o la 70ª parte que los calibres de trabajo, y por tanto son más precisos, están menos sujetos a desgaste. Pero también tienen que calibrarse, tienen que controlarse, revisarse periódicamente. Y los más precisos de todos son los calibres patrón, que se utilizan para controlar periódicamente a otros. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 calibres? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien se le ocurre? Los calibres de trabajo y de verificación son iguales. Pero es más preciso porque se desgasta menos. Y el calibre patrón es igual a estos dos. ¿Qué dice alguien? Todo el mundo duerme. ¿Será? Yo no diré nada más. Aquí se ha puesto esto, tolerancia a los calibres, pero no es algo que, si alguien tiene curiosidad, puede leer. Después viene el segundo calibre, que ya lo hemos visto, se llama un comparador mecánico. Este tiene piezas móviles. Comparadores mecánicos son instrumentos de calibración, ya que no miden una dimensión absoluta de las piezas, sino que, igual que los calibres fijos, miden desviaciones de las normas o especificaciones. Se utilizan tanto para hacer calibraciones dimensionales como para hacer comprobaciones de forma de las superficies con relación a la pieza de patrón, o sea que no solamente dimensional, sino también forma. Y hacen otra cosa nueva que no hacen los calibres fijos. Aquí están compuestos, constan de un palpador, este de punta es el palpador, que es retráctil, ¿no? Está la punta, este es el retráctil, con un palpador en la punta. Puede tener distintas formas y sube y baja con un resorte. Normalmente este está siempre lo más abajo posible. Entonces, cuando vamos a calibrar
calibrar, lo tenemos que cargar un poquito, ¿no? O sea que no podemos anotarlo aquí en la punta, sino que tenemos que bajarlo, digamos, hasta la mitad de su rango, de manera que pueda ir para arriba y pueda ir para abajo. Porque si lo ponemos lo más abajo que hay, ya si hay una posición más baja, ya no lo va a poder seguir el palpador. Entonces la colocamos en un lugar intermedio y también la hundimos hasta la mitad, ¿no? De manera que después pueda ir para arriba y pueda ir para abajo. ¿Qué más tiene? Algunos pueden elevarse el elevador de nivel, ¿no? Tienen marcadores de tolerancia. Estos son simplemente marcadores. Este es una aguja, un puntero giratorio. Tiene esta carátula, es centesimal, o sea que está dividida en 6 partes. Por ejemplo, si esto fuera 1 milímetro, entonces sería 0,01, sería cada división. Es una parte de 1 milímetro. Y aquí sería el contavueltas, contaría 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, etc. Entonces, el más simple de estos comparadores mecánicos es centesimal y tiene, cada vuelta vale 1 milímetro, de manera que cada rayita vale una centésima de milímetro. Y están hechos con un mecanismo de relojería y resortes. De manera que cuando sube este eje retráctil que tiene su punta del baltador, sube y baja, tiene un eje fijo, hueco, para sujetarlo de ahí, se lo puede sujetar de ahí. Entonces, por dentro está el eje retráctil que tiene aquí la cremallera. O sea que en el fondo es un engranaje con un radio infinito, ¿no? Grande porque es recto. Entonces, cuando este sube, hace girar esta rueda dentada que está fija con la de atrás, que también gira y entonces hace girar esta otra rueda dentada. O sea, es un mecanismo de relojería. Exactamente igual que el reloj antiguo, mueve de esa manera. Y todo está en tensión. De manera que si nosotros cambiamos el sentido del movimiento, el palpador la pueda seguir. Porque sucede que normalmente tenemos un rezago. Si nosotros estamos bajando y empezamos a subir, entonces va a haber un tiempo en que nada se va a mover. Y después de un tiempo recién va a empezar a moverse el puntero. Entonces con los mecanismos que tiene aquí de los resortes que tiene, está todo así con intención, no sucede eso. Cuando nosotros cambiamos la dirección del movimiento, empieza a moverse también el puntero en la otra dirección. Esa es la gracia que tienen, si no, no tendrían gracia. Si solamente fueran en una dirección, entonces pueden ver en ambas direcciones. Por ejemplo, aquí puede pasar, aquí se ha agarrado, ya mire, aquí está agarrado con un brazo que lo jala de un lado para otro, y esta supuestamente es la superficie de la pieza, que nosotros pensamos que es plana, pero que no es plana, tiene alguna parte que es baja. Entonces aquí tiene 9 décimas, 9 centésimas, perdón, y la aguja ha girado a la izquierda, aquí viene aquí al medio y viene al cero. O sea, exactamente ahí la medida que se programó, y se sigue caminando, entonces esta zona es más alta. Tiene aquí 15. Pero se movió a la derecha. Entonces, esa es la gracia. Nosotros podemos ir viendo la forma que tiene. Si vamos moviendo esto, podemos ver la forma que tiene. Y si es bien plana, como cuando estamos calibrando ángulos, entonces lo que tenemos que ver es si la aguja se mueve o no se mueve, para ver que la aguja para que ver que la superficie sea paralela. Pero en ese caso, entonces, la superficie tiene que estar terminada a espejo casi. ¿Qué más? Cuentapuntas, carácter institucional, marcadores de la tolerancia. Entonces, si yo voy a controlar una pieza, puedo poner, por ejemplo,
el cero en la pieza que es en la pieza que es de tamaño ideal. Entonces, para ahí yo voy a controlar menos 12 y más 12, lo que no quiere decir que sean siempre iguales. Entonces, si voy viendo pasar las piezas debajo del palpador retráctil, nunca la aguja gira más de estas dos marcas, yo sé que todas las piezas que están pasando se aceptan, pero en cuanto la aguja cae así, por ejemplo, fuera de este marcador de tolerancia, quiere decir que está demasiado arriba y que entonces esa pieza no se puede aceptar. ¿Sí? Así se utilizan los marcadores de tolerancia. Cosa además de un eje fijo hueco por donde se desliza el eje del cortador, que sirve para fijar el cortador a una base, un elevador de nivel de la punta del palpador y un bloqueador, que sirve para conservar la medición para algún propósito. La esfera tiene graduación centesimal, es decir, está dividida en 100 partes y además tiene cero ajustable. Eso es una maravilla, que vamos a ver después. Puede ajustarse externamente e internamente. Es decir, puede ser girada de modo de hacer coincidir el cero con la calibración inicial, o sea, con el punteo, ¿no? La calibración inicial del instrumento, que se realiza antes de empezar a calibrar el peso. Tiene además una pequeña esfera interior con el puntero milimétrico que cuenta vueltas, que permite contar las veces que el puntero principal ha dado una vuelta completa desde la posición inicial. La aproximación del instrumento, coincidente con la graduación mágica de la esfera exterior, puede ser, dependiendo de la sensibilidad del instrumento, un centésimo de milímetro hasta 2 milésimas de milímetro. Estos 2 milésimas es décima, centésima, milésima de milímetro, que es 2 micras, ¿no? O sea que es un instrumento muy preciso de 10 micras a 2 micras. Es su precisión máxima, resultando un total del campo de medición. En este caso, por ejemplo, si es centesimal su carátula y cada rayita vale 2 milésimas, entonces tendríamos que multiplicar 2 milésimas por 100. Y sería el campo, que sería apenas 0,2 milímetros. El recorrido total de la punta del palpador cuando da una vuelta. Y puede ser 5 vueltas, por ejemplo, serían 2 milímetros. El operador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario el torno para hacer el centrado de las piezas que se van a tornear. Entonces aquí estamos controlando piezas. Aquí está el operador mecánico. Tenemos una base que le sirve como para dejarla en el suelo. Puede ser también, ¿cómo se llama? Puede tener imán, una tablet, de manera que se quede fija y no se mueva cuando pase algo, cuando la dimensión sea muy grande. Entonces no la va a botar, porque esta base es prima. Entonces ya ven ustedes, tiene un brazo, tiene una columna, etc. Y las piezas van pasando. Aquí lo que está haciendo puede ser comparar que esta superficie sea paralela con el piso. Entonces, para eso ya vamos a ver cómo se puede actuar. Pero tenemos que hacer de cuenta que esta superficie, por más que sea más alta en la página en algunos lugares, puede sin embargo quedar dentro de un plano, dos planos, ¿no? Como un sándwich. Si esta superficie queda dentro de esos dos planos teóricos, dentro de una distancia indicada, entonces podemos decir que esa superficie, a pesar de ser así irregular, es un plano. Nosotros reconocemos como plano. Entonces, en cada caso será diferente, pero puede hacerse así. Aquí, por ejemplo, están poniendo
la posición inicial del comprador mecánico. Una vez que ha puesto eso, van a empezar a pasar las piezas. Cada que sea exacta de este tamaño, pues va a tener el puntero hacia arriba. Y si no, el puntero se va a deslizar a la derecha o a la izquierda, dependiendo si es más grande o más chica. Aquí hay algunas, por ejemplo, aquí que están haciendo, aquí tenemos un comprador mecánico, su base, su columna y su brazo. Entonces, este está calibrando si nosotros usamos esto para hacer dar una vuelta, y hacer dar una vuelta precisa, podemos ver el movimiento de la aguja y entonces si estamos agarrando, sujetando la pieza desde su eje, entonces esa pieza, si esto fuera un cilindro exacto y esto fuera una vuelta completa, sería una circunferencia, entonces no se movería la aguja del comparador. Entonces con esto, con este artefacto se puede comparar, se puede comprobar si esta pieza, por ejemplo, es cilíndrica o es cónica, y lo mismo esta. También se puede comparar si tiene una excentricidad entre el eje de esta pieza y el eje de la otra pieza. Vamos a ver enseguida en Cerati. Aquí, un eje patrón se calibra en un lado fijo y un lado móvil, por ejemplo, y entonces se va haciendo pasar los ejes para ver si son más grandes o más chicos, si están dentro del intervalo de cada. Aquí está el substarre, este es el substarre, pero con 1 milímetro tiene 50 vueltas, que tiene un 7, 8, 9, 10, hasta 10 milímetros, muy largo, no suelen tener tanto. Aquí también, aquí tiene los indicadores, ¿verdad? Entonces se puede mover para arriba, y este que sirve para medir espesores. El comparador universal. Vamos a ver entonces, estamos aquí viendo, esto ya hemos terminado, lo podemos ver aquí, comparador mecánico, ver, proporciona una medición de la desviación de la pieza que se está calibrando, referida a la cuota estándar. El operador debe establecer la desviación permitida de acuerdo a los cánones de fabricación, calidad de fabricación, que separa las piezas admitidas de las rechazadas. El principio de medición de este instrumento se basa en un mecanismo de cerrojería, palpador en contacto permanente con la superficie de la pieza, sube y baja, y su movimiento se convierte en giratorio amplificado. Tenemos dos bajas, el táctil como que tuviera ruedas sentadas en la máquina. Resortes. Aquí están todos los movimientos cuando tenemos una superficie que es ondulada, enteramente ondulada. Entonces, este palpador va a subir para arriba, cuando suba para arriba va a hacer girar, ¿no? Aquí va a hacer mover esto, porque va a subir para arriba, estos dientes van a subir para arriba, van a bajar para abajo, está bajando, y bajar para abajo, entonces en la máquina va a moverse en dirección antirreloj, y como está engranando con este otro,
y otro se va a mover en posición reloj, en dirección del reloj. Entonces esto está engranando a su vez con el indicador, con el puntero, ¿no? Hace girar al puntero y nos indica cuánto es la desviación. Entonces esto es, ya ven ustedes que en pequeños movimientos, por el mecanismo de la relojería, nosotros podemos amplificarlo. Pues el mecanismo de relojería nos permite amplificar mucho. Imagínense, en un reloj nosotros tenemos marca la hora, uno de los punteros marca la hora, y uno de los punteros marca los minutos y otro los segundos. El puntero que marca los segundos da vueltas del reloj, cada vuelta es un minuto, y entonces el minutero se mueve una rayita, cada vuelta completa del minutero es una hora. Entonces es el mecanismo de la relojería es ideal para amplificar los movimientos en este caso de la punta del pálpado. Acá el centesimal, un centésimo, 0,01, para los comparadores menos precisos. El giro del puntero a la izquierda y a la derecha obedece a una superficie ondulada más alta o menos alta que la foca cero, ¿no? El puntero pequeño cuenta vueltas, ves así completo, círculo completo, o ves un pedacito más. Va marcando los milímetros correspondientes a una vuelta entera de punteros. Indicadores de tolerancia. Ajustables permiten reconocer desde su punto de vista si la medición ha sobrepasado lo permitido. Además de ayudar a controlar dimensionalmente la tolerancia a medida que van saliendo las piezas del puesto de trabajo, también sirve para hacer calibraciones de forma. Especialmente qué formas puede calibrarse. Planitud. Entonces, cuando estamos hablando de calibrar, estamos hablando entonces de piezas que tienen un error aceptado. Cuando estamos hablando de forma, entonces tenemos que suponer que la forma también tiene un error aceptado. De manera que a pesar de que sea una superficie que es medio ondulada, si el error cabe dentro de un límite indicado, nosotros podemos decir que a pesar de eso, esa pieza es plana. Entonces, de hecho, sí capa. Entonces, este instrumento sirve para decirnos si está o no está dentro de la tolerancia indicada. Entonces, dependiendo para qué sirva esa pieza que hemos fabricado, van a haber distintas tolerancias para indicar la planitud de la superficie, ¿no? Entonces, algunas, por eso es que, por ejemplo, tienen en la parte de más arriba, tienen estos que se pueden mover, ¿cierto? Los indicadores de tolerancia se pueden mover más estrecho, fuera, dependiendo de lo que nosotros vayamos a considerar como normal. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? A ver el comparador mecánico, la planitud de la superficie, la circularidad de una pieza en la línea, la simetricidad de una superficie, la rectitud de una línea, la concentricidad, si son piezas ¿no? que deberían tener simetría, concentricidad, perpendicularidad, paralelismo. Todas esas cosas pueden calibrarse con el comparador mecánico. Aquí, por ejemplo, en este caso, están estableciendo el cero de referencia y tiene una base grande que es bien pesada, de manera que
Durante la medición, esta columna y este brazo no se van a mover, ¿no? Es suficientemente pesado como para que nosotros podamos bloquear en él, y todo se coloca encima de una mesa de mediciones. Y segundo, una vez que se ha establecido el cero de referencia, podemos hacer pasar ya, calibrar las piezas que van pasando. Entonces, si el cero era 41,23, ¿sí? Y esta es 41,21, pues resulta que va a haber una desviación de la aguja, nos va a mostrar el 0,02. Calibración de piezas prismáticas al salir de producción. Primero se calibra el cero izquierda y luego se van haciendo los pies. Necesita una mesa de mediciones llamada mármol y una columna con brazos regulables, altura y distancia. Comparador acondicionado para calibrar sensores. Comparador digital Starrett. Comparador. Y estos son distintos accesorios. O sea que no solamente existe este vaso que estamos viendo aquí, sino que muchos se pueden comprar de acuerdo a necesidad. Todos estos que tienen la llavecita aquí abajo son con imán. O sea que cuando nosotros cambiamos de posición y estamos sobre una mesa metálica, entonces queda fijo el artefacto, todo el vaso, en cualquier posición que se encuentre. No necesita estar así vertical. Entonces, este fijo es fijo vertical. Este es fijo, pero no necesariamente vertical. Parece que podemos dar un pico en cierta dirección. Esto es una articulación que se puede asegurar o se puede soltar para llegar hasta el lugar donde vamos a calibrar. Este otro que está hecho de segmentos. Este que es parecido a este, pero es más como un brazo metálico. Y este que también es como el original, terrible. Para medir piezas, le quites un tope. Entonces se calibra primero a 0 y después se van haciendo pasar las piezas hasta que chocan con este. Este es un 1, pero también hay los verdecitos, son los indicadores de tolerancia. Y este es el cuenta vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y algo más. También es el decimal, pero está marcado como 10, ¿no? Está marcado como 10, 20, 30, 90. Ahora este es un accesorio que nos sirve para medir ranuras que quedan dentro de un agujero. Si hacemos un agujero, aquí no está bien, si ustedes estudian este dibujo, esto es un agujero y dentro del agujero han hecho una ranura. Nosotros queremos, con este instrumento, queremos comprobar qué diámetro tiene esa ranura. A ver si está bien hecha. No se puede calibrar de otra forma, porque no hay como meterse dentro del agujero. Entonces, se han hecho estas dos cositas con resorte, de manera que para meter se cierran, se acercan la una a la otra, y una vez que están en posición, uno va haciendo deslizar, de manera que sabe cuándo está en posición y la suelta. Una vez que la suelta, pueden leer la medición. Este es un comparador mecánico de precisión, tiene su propia base,
Y si nos fijamos aquí, en una micra, dijimos que en realidad los calibradores mecánicos llegan hasta 2 milésimas de milímetro. Este es más preciso que eso, llega hasta una micra. Miltorio. Vamos a ver qué hace el Senati. Interesante lo que hace el Senati. Creo que quería. Vamos a ver el sonido. Clic en el video. Los colegas, por el fin de optimizar el uso de este material, se ha incluido al final una práctica, proponiendo una serie de ejercicios que el instructor planteará al participante para su reconocimiento y lectura. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte. Por de base movimientos. No lo aprieta, pero no lo aprieta mucho. Eso es normalizado. Todos los calibradores mecánicos tienen el mismo diámetro. Eso es para que pueda deslizar sobre el mármol, deslizar. Yo no sé por qué se están estropeando. Esa es la caja, aquí es la caja con la cremallera, tiene su resorte ahí. El mecanismo de ropería. Eso es la carátula centesimal de ese estampador, el eje de la cremallera, es un vástago de suspensión normalizado de 8 milímetros, un aro, carátula. La aguja principal, el puntero principal, puntero de vueltas, indicadores de tolerancia. Ese tiene marca modular.
esta marca. No sé por qué. ¿Está escuchando la voz del señor? No, ¿no? No, No, ingeniero. no se ve nada, parado se quedó ahí. ¿Cómo no se ve? ¿Están viendo el video? No, Se ve el video, ingeniero. ingeniero. Se quedó ¿Ah? parado el fragmento del Está video. colgado. ¿Ya No, no se colgado? ve, ingeniero, nada. ¿Por qué no avisan? A ver. Se Vamos a colgó. ver. Se quedó colgado en el instrumento ahí. En el minuto 1.17. Vamos a interrumpir, dejar de compartir. Y vamos de nuevo de cero. Ediciones. Y su base es completamente lisa. Pero Estos ahora sí. soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. Tienen que activar una porque no estamos haciendo nada. A este instrumento se le conoce como reloj de cremallera, porque en su interior lleva un elemento llamado cremallera que permite la transmisión del movimiento. Esta parte que estoy tomando se llama la caja, y la caja es el recipiente del mecanismo. Este mecanismo ingresa en la caja para permitir el funcionamiento. Sus partes principales externas son el palpador, el eje cremallera, el vástago de sujeción, el aro, la carátula, Mira, el carácter se puede girar, ¿ves? las agujas, una grande que se llama aguja principal Entero, y una pequeña que se llama aguja cuentavueltas, entero. porque cuenta las vueltas que da la grande. Además, tiene unos indicadores de tolerancia. Eventualmente, alguno de estos instrumentos viene provisto de un tornillo bloqueador. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes. Todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales, de punta cónica, de punta aguja, de punta cuchilla, y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. Cuando se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera. Miren esa maravilla. Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las Muy centésimas o milésimas de milímetro. Este brazo con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj, luego retiramos el brazo
y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Vamos a emplear una mesa de medir de piedra que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. Depositamos la pieza encima de la mesa. Y para limitar los desplazamientos horizontales, vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. Giramos la carátula poniendo nuestro 0 en 12 o en la posición más alta. Y luego, Carátula. con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal También en puede 0. Observamos que la aguja principal Pero- está en 0 y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme. Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Otra aplicación del reloj comparador es para la verificación de perpendicularidades. Ese ensayo se realiza sobre una superficie de referencia como esta, que es una mesa de medir de piedra, de granito, Un mármol enorme. y una columna de perpendicularidad, que es este instrumento, que también es un patrón de perpendicularidad. El reloj se instala mediante un dispositivo en este lugar y en esta posición. Las piezas que se pueden verificar pueden ser planas, cilíndricas y hasta instrumentos. Vamos a verificar una escuadra. Ubicamos el instrumento frente al reloj y hacemos un contacto. Una precarga. Ponemos nuestra aguja en 0. Y luego nos deslizamos hacia la parte superior de la escuadra y vemos que hay una variación entre el punto inicial y el punto final, indicándome la falta de perpendicularidad de este instrumento. No sé qué es. Ahora para el control de una pieza cilíndrica. Hacemos contacto orientados hacia el centro de la pieza, establecemos nuestro punto inicial en 0 y nos deslizamos hacia la parte superior. También podemos observar variación. Y ahora para el control de piezas planas. También establecemos nuestro contacto, nuestro punto 0 y luego nos desplazamos hacia la parte superior. La experiencia de hoy día va a ser verificar
características de forma y de posición de esta probeta. Para eso vamos a utilizar este banco descentrado, este soporte magnético y nuevamente nuestro reloj comparador. Lo primero que vamos a hacer es instalar la probeta en el banco descentrado. La instalación de esta pieza o probeta en el soporte se realiza con la ayuda de estos agujeros o puntos centros que tiene en ambos extremos. Estas puntas cónicas, llamadas puntos, se introducen en estos agujeros de esta manera. Ahora la pieza queda perfectamente alineada, está firme y estable y gira sobre su eje. Instalamos el reloj en el soporte. Ubicamos nuestro 0 en 12 y nuestra aguja principal en 0. Ahora hacemos girar la piecita y verificamos que la pieza es completamente redonda. Una vez hecho esto, retiramos el reloj para reubicarnos. Nos vamos a ubicar sobre la superficie contigua. Instalamos el reloj en el soporte. Nos orientamos bien. Ubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y vemos que la aguja principal ahora tiene un gran desplazamiento. Cuando la aguja se mueve en sentido horario, significa que la superficie que está siendo verificada se está levantando. Si continuamos, podemos llegar hasta el punto más alto, lo cual lo vamos a detectar por el cambio de sentido de movimiento de la aguja, como en este momento. Este es el punto más alto de la piecita. Reubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y ahora tenemos señalado el punto más alto de esa superficie. Una vez ubicados en el punto más alto, giramos la pieza y vemos que la aguja principal se empieza a desplazar, dirigiéndose hacia el punto más bajo. Aprovechamos para contar las vueltas que da la grande, considerando de que cada vuelta de la aguja grande significa 1 milímetro. Y llegamos hasta el punto más bajo, que es en esa posición. Sabemos que es el punto más bajo porque vemos que la aguja cambia de dirección. Si este valor lo dividimos entre 2, encontramos la excentricidad de la superficie que estamos ensayando. Ahora vamos a cambiar de posición de la pieza. Retiramos el reloj y reubicamos la pieza. Instalamos nuevamente el reloj. Está tomando otro centro para la pieza. Ubicamos nuestro 0 con la aguja principal y volvemos a girar. Y ahora notamos que esa superficie es redonda. Este es un ensayo de forma. El ensayo anterior fue un ensayo de posición. Esta superficie es redonda, pero excéntrica. Y ahora vamos a ensayar otra pieza, esta de aquí. Para ensayar esta pieza lo vamos a hacer sobre un calzo en B. Reubicamos nuestro soporte, instalamos nuestro reloj.
Ponemos nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y observamos que la aguja principal no tiene movimiento, indicándome que esa superficie es redonda. Ahora nos deslizamos hacia un extremo. La aguja tampoco indica variación. Giramos, la aguja tampoco se mueve, indicándome que en este extremo la pieza también es redonda. Nos desplazamos hacia el otro extremo. Giramos la pieza e igualmente no hay variación en la aguja, lo que nos lleva a concluir que esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Al momento de instalar y retirar el reloj del soporte hay que hacerlo con cuidado, agarrarlo con firmeza. Si este instrumento se cae, se estropea totalmente. Una recomendación para el soporte: nunca tratar de desmontarlo, porque si no, no lograríamos nuevamente que produzca su campo magnético. Este es un soporte magnético. Una aplicación importante se utiliza para comprobar el centrado de las piezas antes de comenzar a producir. Aquí, por ejemplo, este es en el torno, un puesto de matiz en el torno, un plato de 4 garras, y entonces van a tornear el agujero. Pero antes de comenzar a tornear el agujero, necesitan comprobar que ese agujero está centrado. Entonces, este plato de 4 garras les posibilita subir o bajar la pieza. Si resulta que no está bien centrado, entonces aflojan este lado y empujan este otro lado. Cada una de las garras se puede mover de manera independiente, ¿no? Entonces, si ven que está muy arriba, entonces esta tiene que bajar un poquito, y esta también bajar, entonces apretarla, pero apretarla en un lugar un poco más bajo. Entonces, con este instrumento se puede comprobar si el agujero está bien centrado o no está bien centrado. Hay otras aplicaciones que podrían permitirnos hacer esto de una manera un poco sencilla, pero como este es un comparador mecánico, que esto se mueve solamente de arriba para abajo, entonces lo que han hecho este brazo, está sujeto aquí en 2 milímetros, hemos utilizado y viene a la mitad. Y aquí tiene un subiraja, tiene un lápiz que está sujeto solamente en el centro. Entonces, está tocando aquí, por ejemplo, esto se hace de manera que el pantalón esté tocando hacia abajo y entonces se empuja hacia arriba a la punta. Entonces, esto es un subiraja. Puede aquí y bajar aquí. Bajar aquí y subir. Entonces, eso le permite, digamos, controlar si este punto está más arriba o más abajo. Entonces, con eso, uno puede saber si está bien centrado o no. Hace dar una vuelta y ve cuánto se mueve la aguja. De acuerdo con eso, va a tener que subir o bajar sus garras. Esto hace muchos torneos para asegurarse de que la pieza que va a tornear es centrada. Si el agujero del cilindro exterior debe ser concéntricos, antes de cilindrar en el torno, el operario debe asegurarse de que el eje del agujero de la pieza se ha colocado en un plato de 4 garras
que se ha colocado en un plato de 4 grados coincida con el eje del toque. Como no disponen de un comparador universal, un cargador mecánico, han construido un dispositivo con nada más. Sube un lado y baja el otro, para establecer el centrado del agujero con mayor unidad. Y vamos a ver, si tengo yo aquí, a ver si no tengo más, vamos a ver aquí, la mecánica, tiene el comparador universal. El comparador universal es parecido al comparador mecánico que hemos visto nosotros, pero resulta que la aguja puede desplazarse angularmente. Vamos a ver si tenemos así es un comparador universal, parecido al comparador mecánico que va de arriba para abajo, pero esta modifica, se mueve angularmente. No la he sacado no tenemos ningún video para mirar cómo funcionan ambos. Me hubiera gustado, yo tengo por ahí, pero parece que no lo he incorporado a las citas de tengo aquí ningún otro video. Entonces vamos a ver el siguiente video que no tiene nada que ver con lo que estamos mirando ahora, pero que es de los videos complementarios. Entonces, otro proceso de fabricación, un proceso de producción nuevo, electroerosión por hilo. De ver el uso de un comparador mecánico, también como se utiliza un comparador mecánico. Este proceso se utiliza para fabricar agujeros de formas que serían muy difíciles de fabricar, quizá imposibles, por otros métodos. Entonces, lo que se hace es erosionar la pieza, se hace un agujero y se lo va erosionando con un hilo. El hilo se lo aproxima a la superficie del agujero, que va de un lado al otro. Entonces, en los lugares en que más lo aproximamos, más se va erosionando, de manera que nosotros podemos hacer cualquier forma que queramos. Antes de comenzar, debe asegurarse que la pieza en la que se va a practicar el agujero quede perpendicular a la dirección del hilo, en ambas direcciones. Posteriormente, debe enhebrar el hilo para luego pasar el trabajo. Ok. Sí. X0 y 0.
ZRTN. Ahora habrá que llenar agua. Llenaremos agua y enhebraremos. Enhebraremos con un M60. Activamos el mando. Damos la orden M60 de enhebrar. El trabajo de este líquido Ha enhebrado con éxito. El programa Edit Pro. Ahí lo tenemos, es el main program que apunta a nuestro programa, que es el P831, que es el que realmente ejecutará la acción de la pieza que queremos hacer. Apagado, el potenciómetro está a 100, encender OSCP, ya está encendido, graph y graph ajuste, graph ajuste, número de programa y pulsar, ya consta en la consola, 831, este es el programa a ejecutar, input, arran auto, transfer. Vaciamos Cuba. Y desde el mando lo activamos y cortamos el hilo. terminado el trabajo. Wow. Están haciendo aquí. Máquina de corte por láser.
Ese es el comparador mecánico con varios usos. Y hemos visto ya entonces la electroerosión, que es un procedimiento de fabricación, proceso de fabricación muy usado cuando se requiere hacer agujeros de formas extrañas, ¿no? O sea, ese agujero que acaba de hacer el señor era muy difícil de hacerlo con otro procedimiento. Entonces, estas máquinas de electroerosión tienen mucho trabajo en cosas de ese tipo. Comparador universal, este es exactamente igual que el otro, pero que se mueve en ángulo. Constructivamente es igual al comparador mecánico, con la diferencia que está previsto en extremidad orientable, porque las calibraciones se pueden realizar en ángulo con mayor comodidad. Vamos a ver cambiar composición. Área 208, preguntas sobre comparador. Y muy parecido entonces ahora al comparador mecánico, tiene otro instrumento que se ha fabricado en base al comparador mecánico, que se llama el alexómetro. El alexómetro, vamos a ver qué dice aquí. Entonces esto también es como se utiliza, ¿no es cierto? Hemos visto el comparador mecánico. Vamos a ver ahora el alexómetro, que es un comparador de interiores. O sea, se utiliza para calibrar agujeros profundos de diámetro relativamente, aquí dice grande, pero es relativamente pequeños. Tal como cilindros de los motores, eso es pequeño. ¿Cuántos milímetros tiene? 100 milímetros, 120 milímetros, un juego relativamente pequeño. Motores, cilindros de motores de presión, compresores de Embraer. La extremidad inferior del instrumento, donde se encuentra el palpador, ha sido modificada de tal manera que el palpador ya no se mueve de arriba para abajo, sino que se mueve perpendicularmente al eje de extracto. Aquí, por ejemplo, este es el eje de extracto que va de arriba para abajo, que tiene la cremallera, pero entonces ahora no queremos que se mueva exteriormente de arriba para abajo, sino queremos que se mueva así y que toque las paredes de la cuerda. Entonces tiene siempre tiene un palpador fijo y un palpador móvil. Si es de dos extremidades. Si es de tres extremidades, tiene dos palpadores. Todos los tres palpadores se mueven, probablemente se mueve una sola, no sé, ahorita. Entonces, ¿cómo han hecho? Este instrumento que sube y baja, le han cortado la punta, ya no se ve entonces el palpador móvil, y en lugar de eso han hecho una cavidad donde se va a alojar este pivote. El pivote que está articulado acá, entonces está en contacto con una pieza que es el palpador móvil. Entonces el palpador móvil va a estar en contacto con las paredes del agujero y por tanto va a estar entrando y saliendo. Y cuando entra y sale, va a mover este pivote angularmente. Se mueve angularmente para allá, entonces quiere decir que esta punta la va a mover para arriba. Todo el andamiaje se va a mover para arriba. Si es para otro lado, entonces aquí se va a mover hacia abajo. Y de resultado, entonces vamos a tener marcas en la carátula centesimal, de acuerdo con lo que esté pasando en el agujero. Alexómetros existen. Entonces tiene exactamente igual el alexómetro, se basa en un mecanismo de relojería y este no se utiliza para calibrar formas de ese tipo, sino que para calibrar cilindros, que son relativamente pequeños y de una determinada profundidad. Entonces ¿qué queremos saber? Por ejemplo, cuando calibramos cilindros de un motor a explosión, la explosión que se produce aquí en la parte superior del cilindro
todo el tiempo para hacer que este cilindro metálico se agrande en la parte de arriba, que probablemente ya no tenga también tampoco la forma de una circunferencia, sino que se haya convertido en otra figura, digamos, podría ser un óvalo o una elipse, ¿no? Algo así, pero defectuosa, porque eso va a ser el desgaste. Entonces, este instrumento se introduce dentro del agujero, de manera que las dos extremidades del instrumento queden en contacto con las paredes del agujero. Por tanto, entonces se va subiendo y bajando, de manera que se pueda saber si está viendo con el alzómetro de 2 puntos tenemos el problema de que tenemos que saber si estamos calibrando aquí un círculo mayor, o sea que un diámetro, estamos calibrando una cuerda. Entonces, si estamos calibrando una cuerda, muy poco va a servir lo que estamos midiendo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos calibrando es un diámetro. Cuando trabajamos con un tipo de 3 puntos, entonces automáticamente el tipo de 3 puntos se coloca en el centro y las tres patitas están tocando el agujero, de manera que no tenemos ese problema. Si se miran de arriba, estas son las formas en que había que calibrar. Entonces, con este no hay problema y hay que subir y bajar un poquito para saber dimensionalmente si es más grande que el agujero original. Muy bien, hasta ahí. Entonces aquí vamos a ver alexómetro, comparador de interiores, pasado de un comparador mecánico al que se le ha hecho una modificación en el extremo del calzador, de manera que en lugar de moverse hacia arriba y abajo, en dirección del eje cremallera, se mueve perpendicularmente al piso. Ya hemos visto cómo lo han hecho. Entonces, aquí dice se utiliza para calibrar agujeros relativamente pequeños y profundos. Porque un agujero grande puede tener 30 milímetros, 300 milímetros, por ejemplo, ¿no? Los agujeros que estamos calibrando aquí tienen máximo 100, 120 de diámetro. Entonces son agujeros relativamente pequeños, desde 18 diámetros, aquí dice, por ejemplo, en este juego que vamos a ver enseguida, desde 18 milímetros de diámetro hasta 100 y algo más. Entonces estos alexómetros, como dependen para poder calibrar, estamos calibrando agujeros, entonces hay que poner distintas extremidades. No es la misma extremidad que sirve para calibrar un agujero de 18 milímetros del diámetro de un dedo, más o menos, al que tiene 100 milímetros. Entonces hay que cambiar las extremidades para poder utilizar el mismo alexómetro, ¿no? Pues aquí está, este es el juego, viene en la caja, este es el comparador mecánico que viene en la parte superior del calibre, llamado alexómetro. Entonces tiene distintas varillas que van a depender de la profundidad del agujero. Y en el extremo entonces tiene palpador fijo y palpador móvil, y hay que poner estos palpadores. Este aquí, por ejemplo, que no está puesto, es para un agujero de 18 milímetros, de 20,
22, 24, 26, 28, 30, 22, 34. Entonces cubre, fíjense que aquí de 2 milímetros, porque no tiene más. Esto, ¿cuánto se va a alargar? Estamos trabajando ahora perpendicularmente. Estos son 2 milímetros, 4 milímetros máximo. Entonces estos van de 2 en 2. 18, 20, 22, 24, 50, 55 para adelante. Otra es la perspectiva. Entonces cambiamos de 50 a 55, 25 a 60, 25 a 70. Quiere decir que entonces con este de 65 puede cubrir todo lo que esté alrededor del 65, antes del 60 y antes del 70 también. Entonces cuando se va colocando, le pondré lo que es el 5. El más grande es el de 100. Entonces, este es un juego de un alexómetro. Vamos a ver, dice, la calibración de agujeros presenta dos problemas. Por un lado, el eje de la varilla de manipulación del instrumento debe coincidir con el eje del agujero, claro. Si lo tenemos chueco, no estamos, quiere decir que adentro del agujero, la parte de medición que tienen los dos palpadores no es perpendicular al eje del agujero. Entonces estamos midiendo una elipse. Entonces tenemos que ver que el eje del agujero, ¿no? La varilla con la que manejamos, tiene que ser paralela al eje del agujero. Esa es la una. Y la otra, debe asegurarse que estamos midiendo un diámetro, y no una cuerda de longitud menor. Para obviar este problema existen alexómetros de 3 patas, a 120 grados entre sí, de manera que el instrumento queda centrado. En el próximo video se ve la utilización de un alexómetro para calibrar los cilindros de un motor que va a ser rectificado en una alisadora universal. Como siempre, lo primero es la puesta a punto del trabajo. O sea, que lo que están haciendo todavía no es... porque ¿qué es lo que van a hacer? Dependiendo del desgaste que tenga el cilindro, van a trabajar, van a agrandar el agujero, pero tienen que agrandar todos los agujeros. Es un motor de 4 cilindros. Entonces, los 4 cilindros tienen que agrandarlos al mismo diámetro. No puede ser que tenga diámetros diferentes. Ese motor no duraría un día. Entonces, primero tienen que hacer mediciones para saber a qué diámetro va a llevar los cilindros. Después de la calibración. Como siempre, lo primero es el punto. Entonces, está viendo todas esas cosas y nosotros no vamos a ver. Ya, ahora estamos entonces en UCA, que resulta que vamos a parar un ratito, que se me disparó mi mouse. Cargarlo, mismo que tengo para cargar rápidamente. Pero vamos a tener que esperar un ratito. Aquí mi cargador, tengo un cargador pequeño. Y esto debe haber ya apagado. Entonces, lo que estamos viendo es... ya puedo mostrar. Está apagado mi mouse. Está cargando. Estos 2 puntos, 3 puntos
Dice la utilización, la puesta a punto de trabajo. Una vez logrado eso, la máquina lo seca solo, ¿cierto? Cuando ya está todo listo, la echamos a andar y le ponemos el automático. Entonces, hasta que ocurra eso, la primera parte es para se necesita al mecánico, ¿no? A poner todo a punto. Primero, comprobar que los ejes de los cilindros del motor son paralelos al eje del bolsillo de la máquina. Claro, porque no va a ser cilindros que no son paralelos al bloque. O sea, que el bloque hay que ponerlo de tal manera que los agujeros de los cilindros sean paralelos al agujero al eje del adesador. Ya, eso ya está hecho, dice. Segundo, hay que ver que el eje del cilindro que va a rectificar coincida con el eje del adesador. Eso también ya está hecho. Tercero, ver cuánto tiene que agrandar el diámetro de los cilindros que están desgastados. Para ese trabajo, el operario usa un alexómetro. Todos tendrán que quedar iguales, partiendo del desgaste que tenga cada uno. Miramos. Se eliminó el elemento. Ahora esto que será. Rechazar que dice, utilizamos cookies con el fin de ofrecer, mejorar y proteger y condicionar para obtener más información, existe nuestra política de privacidad, que habrá pasado con el momento. Puedo dar la ventana en la aplicación compartida. Estamos en el reloj comparador. Estamos no, pero vamos a darle a compartir. Vamos a volver a compartir este que aparece aquí. Este aquí. Este video se quedó súper acabado. Vamos a ver este otro, no sé por qué, pero este es en el taller de una alisadora, en el taller de y antes íbamos a visitar a un taller donde tenía estas máquinas, y entonces veía todo el mundo, veía, yo tenía esto grabado. Supongo que es eso lo que no quiere buscar esto. No, todo completo. Más que una línea. Entonces aquí en el siguiente video se está dando el súper acabado a la superficie del cilindro de un motor de un solo cilindro, por ejemplo de una moto. Después de rectificar los cilindros en la alisadora es necesario darles este tratamiento de acabado o asentado para dejar la superficie casi como un espejo. O sea que primero se los pasa por una alisadora para que queden prácticamente listos en una cilindro. Una vez que están así, todavía hay que hacer el acabado superficial, de manera que la velocidad sea casi cero, y para eso se hace con otra máquina, que no es la alisadora, y cada vez se va controlando con un alexómetro, se va controlando si ya está o no está, ¿no? Pues vamos a ver, ahora la variación del diámetro en esta etapa es mínima, pero se tiene que controlar para llegar a lo especificado. El instrumento de control es un alexómetro. Entonces, esta es un video de la Kawasaki Cylinder Ono. Toning quiere decir que es un proceso de fabricación, en realidad es un proceso de acabado, que viene después de que se ha hecho el rectificado y se ha dejado bien planita la superficie. Esto se llama un pulido o un bruñido.
También se llama glaseado de los cilindros. Eso es lo que estamos haciendo en un taller Kawasaki. O sea, en realidad esta máquina se llama una pulidora de cilindros Kawasaki. Y lo está haciendo en un motor que tiene un solo cilindro. Puede ser un motor de, por ejemplo, una... Sabemos que cuidarlos no es fácil, por eso eliges Actron. De ahí. Hi, it's John Costamese R&D. Today we have a little Kawasaki single-cylinder block on our honing machine, and we're honing this about a 0.5 millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the... Esta máquina que está haciendo él, o sea que este tiene un eje que sube, que baja y que gira. Entonces, ¿con qué se está haciendo el acabado? Fíjense que hay 4 piedras de asentar que están flotando, que solamente se aprietan contra la superficie del agujero con la fuerza centrífuga. O sea que no están apretándose contra el agujero de ninguna manera más que con la fuerza centrífuga. Y entonces con los movimientos erráticos que tiene este eje a la vez que da vueltas, se evita que estas piedras pasen por un mismo lugar, exactamente por un mismo lugar, lo que daría lugar a que se hagan arañazos. Eso siempre tiene que pasar por lugares diferentes. Cada vez que va, entonces le va sacando un polvillo muy pequeñito, que todo se hace bajo un líquido de plastificación, ¿cierto? Que se va llevando todo el polvito que va saliendo, ya vamos a ver enseguida. Y entonces cada rato va con un alexómetro, va viendo, va leyendo si ya llegó al... kind of work that we do here. Verificar si ha llegado ya. En ese movimiento ya está muy bien. Ya calidó. Hay que calibrar con un alexómetro, dejar de que está dentro de un agujero bastante profundo, también ¿qué está pasando? Tiene un líquido de limitación de movimiento que es muy parecido a la cocina, al aceite. Era aceite que vea de la máquina de trabajo de medio y la intensidad pegada. Esta vez I've changed my stones over to the final finished stones. con la única ahora es que tener esa fuerza y luego ahorita a los lados y el trasero. Este se llama fluido de corte. El fluido de corte puede tener especiales, en este caso
simplemente una técnica. Estamos viendo. Well, there we have it. As soon as it's ready to get washed, you can go back into service. Listo, puede entrar entonces en servicio la máquina. Machine, and Vamos a dejar de compartir. Vamos a continuar. Un segundo. Entonces, el otro no lo hemos podido ver. El tema esto es muy grande, parece. Entonces, sí. Vamos a dejar de compartir. En el siguiente vamos a ver con un espejo, un poquito, la herramienta talla de 4 piedras de sentar, que son como las piedras de medir, pero en grado no mucho fino. Las piedras tienen son flotantes de manera que giran mientras suben y bajan, siguiendo trayectorias siempre diferentes. Si pasan 2 veces por el mismo lugar, dejarían raya en la superficie. Y esa raya serviría para que después falle por ahí el cilindro. Y se aprietan contra la superficie de los cilindros exclusivamente por la fuerza centrífuga que se produce al girar. Un nuevo comparador, por lo que estamos viendo era el comparador mecánico, el comparador universal y el alexómetro. Entonces, a seguir vemos un nuevo comparador, que eso se llama el comparador neumático. El comparador neumático tiene por principal característica que es totalmente diferente a otros comparadores que hemos visto. También es un instrumento para calibrar. Es un calibrador que llamamos el comparador neumático, pero es diferente a los demás instrumentos que hemos visto antes, porque esta tiene un copador que es un chorro de aire. Todos los que hemos visto tienen, pues son, no pasa, que tenía extremidades fijas. Hemos visto el comparador mecánico y el comparador universal y el alexómetro, que tienen palpadores, que tienen que estar permanentemente en contacto con la superficie. Y ahora vemos otro comparador. Este comparador se llama comparador neumático, porque su palpador es un chorro de aire a presión que sale por el espacio que queda entre la boquilla del comparador, que hay, así este es el instrumento, y en la punta tenemos entonces, si le ampliamos un poco, tenemos la punta por aquí va a salir el aire a presión y sale un chorro. Entonces, dependiendo de la distancia a la superficie, que yo he llamado delta, entonces de aquí a aquí es delta, y dependiendo de esa distancia va a ser la caída de presión. Entonces aquí se mide la caída de presión que hay en este chorro de salida. Y como esta superficie no es perfectamente plana, sino que tiene sus montañas y sus valles, entonces el cambio de presión va a también ser variable, ¿no? Y va a ser proporcional a delta, linealmente proporcional a delta. Entonces hay muchos tipos de estos instrumentos, pero todos funcionan en base a eso. Tienen su chorro de aire a presión que sale por el espacio que queda entre la boquilla del comparador y la superficie de la pieza cuya superficie se quiere calibrar. Este también es un instrumento con mucha precisión. Esa salida de aire provoca una caída de presión en el estanque de presión. Aquí aquí hay presión constante. Presión constante, y al pasar este depósito, resulta que por aquí vamos a tener una salida
que va a ser mayor o menor dependiendo de la distancia entre la boquilla y la pieza y la superficie de la pieza. Entonces aquí se va a ver una caída de presión que hay que medir con un manómetro. Entonces provoca una caída de presión en el estanque de presión constante que alimenta al comparador. Es diferente a los otros comparadores porque en realidad no hay contacto entre la pieza y el comparador. No hay contacto con la pieza y por tanto no hay desgaste. Eso, los otros comparadores, la punta del comparador se va desgastando. En algunos casos no importa porque simplemente estamos comparando con nada, ¿no? Si cuando la aguja pasa por cero, para izquierda, para derecha, eso tiene que ver con la posición inicial y con nada más. Pero cuando estamos con instrumentos de medición o con el pasa no pasa fijo, entonces tenemos desgaste. Y ese desgaste para el pasa no pasa tenemos que compensar. Porque si no, vamos a estar calibrando mal. Y en los otros instrumentos, por ejemplo, el micrómetro, que tiene una herradura, va a haber deformación, ¿cierto? Entonces, se ha hecho un mecanismo especial para evitar que en las personas más confudas deformen más el instrumento. Entonces, en este caso, no hay casco de costuras en este instrumento, porque como no hay contacto con la pieza, no puede haber ni desgaste ni deformación al tratar de medir calidad. O sea que va a ser un chorro aquí de aire que deformará pues químicas, unas milésimas de micras, la superficie de la pieza, ¿no? Es siempre lo mismo. Entonces lo que se mide en realidad es la caída de presión, que a su vez es proporcional a la distancia variable entre la boquilla y la pieza. Esa distancia delta. Es decir, a las irregularidades de la pieza, de la superficie de la pieza, y sirve entonces para calibrar las irregularidades de la superficie. La precisión del instrumento depende, por tanto, de la precisión que tengan los instrumentos para medir presión. Pero lo que se ve en el texto, hay varios de los dispositivos para medir presión que terminan en un fuelle y se infla o desinfla dependiendo de cuál es el lado que sople más, de qué lado esté la presión más grande. Un vástago que sale de la superficie del fuelle sube y baja, y como tiene una cremallera, hace girar un engranaje que tiene amarrado un puntero, que indica en una esfera o carátula la desviación en milímetros o milímetros de la ondulación de la superficie. Entonces aquí vamos a ver, este es el comparador neumático, tiene, no sé qué tenemos primero aquí en el texto, comparador neumático. Esto pues lo tenemos más chico. Aquí este caballero tiene un comparador neumático, dice, esta es una columna diferencial de líquido. Entonces tiene varios brazos y medición de una dimensión, detalle de una cabeza de medición. Vamos a ver mirar mejor aquí. Entonces aquí tenemos, por aquí entra el aire a presión, ahí tenemos un regulador, y entra aquí a este tanque, que ya es del instrumento. Entonces, aquí este tiene una aguja que mientras no toque la superficie, está cerrando la salida del aire, para que no salga aire todo el tiempo. Y en cuanto toca la superficie, entonces sale aire por aquí. ¿Ya? O sea que en cuanto se despega de aquí de este aro, resulta que ya no va
que no va a estar en contacto con la superficie. Y aquí va a salir aire. Entonces, este comparador de líquido tiene líquidos a distintas alturas. Uno de los líquidos aquí tiene la altura baja y el otro líquido aquí tiene la altura alta, la diferencia de H, milímetros. Entonces eso se puede convertir en una caída de presión en milímetros de lo que sea, milímetros de agua, milímetros del líquido de que se trate. También distintas extremidades. Aquí este caballero usa una columna diferencial de líquidos para medir la caída de presión y por tanto la desviación. Entonces esto es bastante sensible, ¿no? La columna diferencial de líquidos es muy sensible a la caída de presión y por tanto a la diferencia delta de presión del aire a presión. También se usa entonces una columna de líquido para medir la caída de presión, por tanto la desviación. Otro usa un tubo burdón que se desenrolla y enrolla si se sopla al interior con más o menor presión. Y finalmente un rotámetro, que es un tubo con interior cónico y una bolita que sube más o menos dependiendo de la presión del aire que salga. Como tenemos poca información, ese instrumento se plantea la tarea número 209. Aquí no hay nada a mirar. No sé si aquí hay algo mejor. Pues aquí este es una columna diferencial, la que está usando el señor, para calibrar el diámetro de ese agujero. Ahora, estos diámetros, este agujero puede tener distintas formas. Este, por ejemplo, es un agujero que pasa de un lado al otro del mismo diámetro. Entonces se le puede hacer un chicle, un tampón que tenga la forma que debiera tener el agujero, ¿no? De manera que esta camisa, que es metálica, tiene también agujeros por donde sale el líquido a presión. Aquí hay una varilla metálica. Todo está dentro de este tampón que tiene la forma de un cilindro, la forma que tenga el agujero. Entonces por aquí pasa el líquido, o sea, el aire a presión, que sale por los agujeros por la diferencia de diámetro que existe con el diámetro del agujero. Este comparador puede trabajar también si se trata de agujeros de distinto diámetro. O sea, no necesariamente tiene que ser agujero que termine, que sea del mismo diámetro de entrada a salida. En este caso también se puede hacer un tampón que tenga esta forma. Entonces va a salir el aire a presión por distintos lugares, de manera que lo que se va a medir es un compuesto de todas las salidas. Para casos de agujeros que son cónicos también. Entonces es un comparador muy versátil. Depende de lo que se le ponga en la punta, este tampón puede tener distintas formas, lo que nos da la posibilidad de medir también, de calibrar distintas formas. Y aquí dice, este es el tampón que tiene la forma del agujero y tiene salidas de aire. Holgura aquí hay una holgura por donde va a salir el aire. Por aquí es la entrada del aire. Así más o menos debiera ser, ¿no? Entonces esta es una varilla que nos permite introducir y sacar el tampón. El tampón tiene esta forma, tiene la forma del agujero que estamos calibrando.
y es como un globo metálico. Entonces por dentro entra el aire a presión, sale por los agujeros pequeños, tampón, y claro, también hay el agujero y la distancia que hay con el agujero de la pieza. Mientras más grande, más cantidad de aire sale, etcétera. Pues ese es el esquema de funcionamiento del tampón, utilizando tampones y chitres de diversas formas. Es posible calibrar, controlar, por ejemplo, la fabricación de agujeros de todas las formas, distintas a las cilíndricas o a las planas, como se puede apreciar en los ejemplos. O sea que en realidad el agujero que estamos calibrando puede tener distintos diámetros, pero no necesita tampoco ser cilíndrico. Puede ser un agujero cuadrado, un agujero rectangular, cualquier forma, un agujero en forma de estrella. Todo va a depender del tampón que le hagamos. Igual lo podemos calibrar. Ahora, lo que interesa es ver cómo se va a medir la caída de presión. Aquí, por ejemplo, usa un fuelle. Este fuelle es como si nosotros soplamos por aquí adentro, lo soplamos. Y esta varilla, que en la parte de arriba tiene una placa de metal, a la que está adherida una varilla. Y esa varilla entra, es una varilla que tiene aquí, también cuando sube, mueve un engranaje, y el engranaje tiene un sistema de relojería y hace girar al final este indicador, ese puntero, ¿no? Entonces todo depende, es como si fuera la punta que tenía el comparador mecánico, que tenía una punta que se movía, ¿no? Para arriba, para abajo. Aquí es esta varilla que se mueve para arriba, para abajo. Y aquí arriba está el mecanismo de relojería que hace mover esta aguja. Pero tiene la diferencia que este fuelle se infla cuando soplamos por adentro y se desinfla cuando soplamos por afuera. O sea que se va a ejercer un equilibrio entre lo que se sopla por afuera y lo que se sopla por adentro. Y lo que se sopla por adentro va a depender de las piezas que estemos calibrando. Si estamos calibrando, ponemos la pieza patrón, entonces tenemos la aguja en cero. Entonces después vamos a calibrar distintos agujeros y dependiendo si son más grandes o más chicos que la pieza patrón, la aguja se va a girar para uno y para otro. Entonces, antes de entrar al instrumento propiamente tal, tenemos suministro de aire. Suministro de aire suele haber en todas las plantas industriales, alrededor del borde de la fábrica, tienen aire a presión. Entonces, en cualquier parte, en cualquier lugar, nosotros hay tomas en todos los lugares, entonces podemos adosarnos a una toma, y lo que sí necesitamos es que a este instrumento le entre aire seco y puro, sin polvo, sin suciedad, sin nada. Entonces hay que poner un filtro delante y un regulador de presión para poder regular los ceros. Es un manómetro patrón, y una vez que entrando se divide en dos flujos. Un flujo que va a ser para ajustar el cero. Entonces el flujo se puede calibrar aquí, atornillando la salida, válvula para ajuste a cero. Cuando tenemos puesta la pieza patrón, entonces vamos abriendo esto de tal manera que la aguja se vaya moviendo hasta el cero. Entonces ya está calibrado y ya podemos ir pasando las piezas que vamos calibrando. Entonces va a haber dos chorros, un chorro de aire a presión que va a inflar este fuelle, y otro chorro que es el chorro de comparación, que es el chorro sin salida, o con una salida estándar de aire. Pues de esa manera
tenemos una precisión que es muy parecida a la del comparador mecánico, ¿no? Hemos visto que puede tener hasta con 2 micras, ¿no? Aquí este es el de tubo burdón, entonces este es el de fuelle, divide el chorro en 2 chorros. Este es el tubo burdón que tiene un estanque aquí. Por aquí viene el aceite de la fábrica con la salida de aire comprimido de la fábrica que se mete por el filtro para limpiarla, secarla, se mete por el regulador para regular el cero y después viene aquí al instrumento. Entonces en el instrumento echa una regulación ajustable para que ajustemos el cero. Tenemos que va a salir aquí a la cabeza del calibrador, como esta, aquí, cabeza del calibrador, y la otra, este otro, viene aquí, este estanque. En este estanque tiene este tubo, que es un tubo que está en forma de C. Y cuando yo le meto aire aquí al tubo, que se llama el tubo botón, está cerrado por la punta. O sea que solamente se puede soltar como si fuera un globo que vamos a inflar. Pero en lugar de inflarse, esto se coloca, se enrecta un poco la C. Entonces, como se enrecta la C, que está pivotada aquí, va a hacer que este pedazo de rueda dentada gire, ¿no? Gire un poco y entonces haga girar también el puntero. O sea, son formas que pueden de todas maneras verse como se hace, pero esa es la idea. El tubo burdón se desenrosca y hace que el puntero se mueva. En lugar de eso, yo creo que son las 9:20, ya deben tener otra clase ustedes, entonces lo dejamos aquí. Vamos a terminar la próxima clase. Viernes terminamos de ver el comparador neumático. Muy bien, quedamos aquí entonces. Nos vemos. Ingeniero, Dígame. ¿qué le quería decir al comienzo cuando estaba comenzando la clase? Llamó la lista. Pasa que se comenzó a bloquear mi señal. Soy Entel y no me quiso dar bien. A cada rato me botaba de la clase. ¿Ya cómo se llama? Pacheco, ingeniero. Maguiber Pacheco. Pacheco. Sí. MNOP. Maguibe. Sí, exactamente, Inge. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Disculpe, Uchani, por favor. ¿Con nombre? Uchani, por favor, ingeniero. ¿Con qué empieza? Auchani con H. Sí, ¿Ya? con H. ¿Qué más? Gracias, ingeniero. Buenas noches, Vidal, ingeniero. por favor. Ingeniero, buenas noches. Romero, Uno por uno. por favor. Vidal, ingeniero. ¿Quién? Vidal. Vidal con B corta. Sí. Vidal Vaca. No, Vidal Condori. Ya. ¿Qué más? Ruiz Romero, Terrazas, ingeniero. ingeniero. Uno por vez. ¿Qué más? Ruiz Romero. Terrazas. Ingeniero. Por favor, solo el apellido. Romero, ingeniero, por favor. Romero. Rocío. Sí, Rocío con S. ¿Sí? sí, Rocío. Sí, gracias, ingeniero. ¿Qué más? Ruiz Terrazas, ingeniero. ¿Qué apellido? Ruiz Terrazas. Ah, Ruiz Terrazas. Yasminka. Sí, ¿Y aquí más? gracias. Yampara Aguilar, ingeniero. Yampara. Y Ampara con Y. Sí, casi el último. El último. ¿Y aquí más? Gracias. García Orellana, ingeniero, por favor. ¿Qué apellido? García Orellana. Un solo apellido. García. Sí, ¿su Paula apellido? García. ¿Ah? Sí, Está García. aquí. ¿Ah? García Orellana. García, su apellido, pero aquí mire.
Hay Yegner, no hay García. Después de Flores hay Yegner. O sea que usted no está en lista. He adicionado la materia. Ya. ¿Cuándo se ha inscrito? El viernes. Sí, el viernes me he inscrito. Muy bien. Entonces yo voy a poner al día mi lista ya. Para el viernes ya va a estar al día. Muy bien. ¿Alguien más Gracias. que esté en lista? Disculpe, ingeniero, yo tenía una duda fuera de la lista. Al inicio de la clase creo que estaba diciendo que ya no le íbamos a presentar las tareas de manera virtual, sino presencialmente, o escuché mal. Ya no quiero que me las pongan en el sistema porque es muy complicado para mí. Entonces, en lugar de ustedes las imprimen en papel y me las van a, yo todavía no he dicho nada en la oficina de la carrera, de la dirección de carrera, pero yo quiero que me las dejen en la dirección de carrera. Voy a ver si me la pueden dejar con la secretaria que está en la entrada. Entonces le voy a dejar un sobre para que metan ahí todas sus tareas, ¿no? De 5 en 5. 201 a 205 me la meten para que yo se las corrija y las voy a dejar también ahí. Pues vamos a hacer un sistema de corrección de tareas en papel y no el sistema de internet, que es muy complicado. Para mí significa mucho tiempo. Entonces voy a probar con este otro sistema metiéndolas en papel. O sea que ustedes entregan su tarea en papel. ¿Está clarito? Sí, ingeniero, ahora sí, muchas gracias. ¿En papel entonces? Y en papel la imprimen y la entregan. Con su nombre, con todo. Ok. Nos vemos entonces. Nos vemos los últimos 29 participantes. Hasta el viernes. Adiós. Hasta luego, Inge. Chao, chao, adiós. Hasta luego, Inge.